dijo que si volvía a perder una materia, la próxima vez sería peor. Me dijo que la culpa era mía por provocarlo. Me dijeron que soy una carga para ellos. Me dijo que la plata de mi sueldo solo era para cosas de la casa. Doloroso, muy triste. Esto que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, que a veces queda justamente en los muros de la casa. Bueno, la tenemos a una especialista, ella es psiquiatra, Patricia Chieri. Bueno, primero, gracias. Chieri se dice. Muchas gracias por venir, por estar con nosotros acá. Gracias a ustedes. Estos casos, el grave problema que tiene es que queda dentro... El silencio, ¿no? El silencio y que queda todo dentro del núcleo hogar, familiar, ¿no? Del grupo familiar. Sí, es totalmente. Muy difícil y es tremendamente doloroso. Se habla mucho de violencia de género y me parece que también hay que hablar de violencia intrafamiliar, que no siempre se habla tanto en los medios de comunicación. ¿Cómo comienza? Bueno, primero, digamos, cuando uno habla de violencia familiar, lo que primero a uno le viene a la mente es el tema de los maltratos, la cuestión física, ¿no? De la lesión física. Pero también existe la violencia emocional, ¿sí? Que es la que predomina, ¿sí? Y que se expresa a través de malos tratos, insultos, digamos, ese tipo de desconsideraciones, que es también muy importante, porque en este caso daña a la persona, ya sea adulta o niños, ¿sí? En su autoestima y en su desarrollo, lo cual, digamos, no es algo tan evidente y que no se le da la trascendencia que se le debe dar, ¿no? Para educar a los chicos, para aprender a cómo ser padres y cómo educarlos, ¿sí? Porque enseguida uno dice violencia familiar, golpes, ¿sí? Gritos, golpes. Sí, gracias a Dios eso ya está, digamos, empezándose a ver en la sociedad y a ocupar un lugar para tratarlo, ¿no? Pero antes de eso, muchas veces está esto otro, ¿no? Está la violencia emocional. Por eso yo decía, cuando uno habla de violencia no es solo la violencia física, sino que también está la violencia emocional, que es esto que estaba diciendo, la violencia sexual, ¿sí? Que no solo incluye la violación, el abuso sexual, sino también los tocamientos, el acoso sexual, y bueno, ni que hablar del incesto, ¿no? Esto de hijos, padres con hijos, ¿no? Un horror. Y después hay otro tipo de violencia, que es la económica, ¿sí? En donde... porque en sí la violencia, yo insisto con esto de lo físico, ¿no? Pero además hay una violencia que es la violencia que se ejerce a través del poder, ¿sí? ¿Qué es esto? Digamos, yo te controlo, yo te manejo, ¿sí? Entonces, que llega al extremo cuando, por ejemplo, la pareja, el marido, quien sea, le dice a su pareja, no salís a trabajar, o no le da el dinero, ¿sí? Son distintos tipos de violencia, ¿sí? Hay varios tipos de violencia. Claro. Donde siempre uno piensa en la física, ¿no? Esta cosa del golpe, ¿no? No, a mí lo que más me preocupa a veces de violencia, me parece que a veces es muy difícil abordarlo, principalmente porque están desprotegidos esos dos sectores que tienen que ver con los ancianos y con los chicos. Y con las personas que tienen discapacidad. También, sí. Totalmente. Como que no tienen voz. Exacto. ¿No? Exacto. Y es muy difícil a lo mejor hacer algo o ayudarlos, porque es como que queda instaurado dentro de muchas familias y lamentablemente cuando sale a la luz quizás es muy tarde. Claro. Es muy tarde. Hay casos que me quedé conmocionada. Hay un caso de un chico de Flores que las maestras del jardín fueron de alguna manera juzgadas también en su momento, cuando en realidad el padrastro era el que había terminado matando a un chiquito de 5 años. Sí. Hay casos que son, vos decís, ¿cómo pudo haber pasado esto? ¿Cómo nadie se dio cuenta antes? Hay un montón de casos que son terribles. Bueno, por eso lo importante, digamos, para mí, que es importante transmitir, es dónde uno hace una denuncia de violencia, ¿sí? Porque uno dice, sí, bueno, ¿a quién le digo? ¿Sí? En la ciudad hay una línea telefónica, que es la 137, donde atienden profesionales, ¿sí? Sobre
digamos, que trabajan sobre violencia y digamos, te asesoran, te ayudan, ¿sí? Y hasta si uno en ese momento le dice estoy en una situación de urgencia, mandan a la policía, digamos, tienen un equipo especial, una brigada, que no va con los autos, con los faroles que hacen, con las alarmas, todo, y que intervienen, llaman al SAME, y a partir de ahí se abre todo un dispositivo judicial. Claro. Con lo cual es como la vía de abordaje, que en general es lo que la gente no sabe. Digamos, ¿cómo hago? Eso es en ciudad, llamar al 137. En provincia lo que hay es, sería una oficina para mujeres y familia, ¿sí? Que cada comuna, cada jurisdicción tiene esta, como si fuera una comisaría, ¿sí? De la mujer y la familia, porque también pasa esto, que las mujeres, que son desgraciadamente habitualmente las que más sufren la violencia de todo tipo, van a las comisarías comunes, digamos. Claro. ¿Sí? Y ahí no les dan bolilla. No están preparados quizás para recibir una denuncia de esas características. No están preparados porque, bueno, no están preparados y además existe algo que tiene que ver con lo cultural, digamos, con el machismo, ¿sí? Donde, digamos, se minimiza, se ridiculiza o se cree que, digamos, la mujer provocó esta situación. ¿Aún hoy? A pesar de todas las cosas que se dicen en los medios de comunicación y este tema de la temática de género, todavía hay que seguir trabajando. Totalmente, totalmente. Pero bueno, es un paso enorme, ¿no? Lo que me pasa, voy a traer dos casos que, bueno, que son de famosos porque, bueno, me parecen como disparadores. Uno justamente esta semana, Morena Rial contó en los medios de comunicación cómo había sido la relación con su mamá, que había sido también, que había ejercido mucha violencia, que digamos que ella lo pudo decir ahora de adulta, en su vida adulta. Ese es el que tema. En su momento la mamá contó cosas como que eran terribles, que las golpeaba, que no las dejaba comer y que les prohibía hablar con su papá cuando llegaba la noche muy tarde de trabajar. Entonces ellas pasaron toda su infancia y parte de su adolescencia así. Recién pudieron hablar. Y otro que contó algo muy parecido fue Axel, el cantante, que dijo, yo pensé que era normal hasta que... ese es el tema. O sea, en realidad toman conciencia que fueron víctimas de violencia de grandes, claro. Y a través de este tipo de comunicación, ¿sí? Porque la verdad es eso, si uno se crea en un ambiente violento, cree que esa es la forma habitual de relacionarse. Y entonces también repite esa violencia, ¿no? Claro. Entonces, en la medida que uno no sepa que la violencia no debe existir dentro de un ámbito, ¿sí? Familiar, fundamentalmente, no se lo considera, no se le da importancia. Y los efectos aparecen, obviamente, después. Claro. Baja autoestima, las mujeres que se cortan, se lastiman, las mujeres que han sufrido abuso sexual después tienen dificultades en tener parejas, tienen depresión, ansiedad, intentos de suicidio, digamos. Es muy complicado. Claro, todo lo que se vive en determinado momento, sobre todo en la primera infancia, es como que te queda marcado de por vida y es muy difícil quizás modificarlo. O haces el clic o repetir, lo que es peor, repetir algún patrón, porque a lo mejor terminás siendo el adulto que vuelve a abusar. O sea, que vuelve a abusar. Claro. O sea, muchas veces esa violencia que ejercieron con vos en tu casa, vos también haces lo mismo. Qué sé yo, sobre todo para mí es hasta generacional. Claro. Es que es cultural. Es cultural. Es cultural. Esto está rompiendo con esta cuestión cultural, en donde la mujer es la que se arregla, la que cuida a los chicos, la que es más sumisa, y el hombre es el fuerte, poderoso, que trae el dinero, digamos, que tiene como pero hasta un poder superior sobre la mujer. Claro, es que hasta no hace, o sea, hay abuelitas que quizás, o abuelitos que todavía te dicen un buen cachetazo a tiempo te debería haber dado tu marido. Eso se decía, eso se decía no hasta hace mucho tiempo. Sí, y si seguís buscando se dice también. Se dice, claro, sí, que creo que todavía si bien se están rompiendo estas estructuras y hay toda una temática de violencia de género, pero también violencia intrafamiliar, en donde muchas veces vemos como
como normal. Naturalizado. Naturalizamos claro. determinadas actitudes que puede tener un papá, una mamá. Claro. Sí, aparte quien sufre la violencia, pues lo interesante es que hay un ciclo, ¿no?, que se reitera en este tema de la violencia. Por un lado tenemos personalidades que son más proclives a ser violentas que otras, ¿sí? Esto tiene que ver con el temperamento con que uno nace, si hay algo que es constitucional. Uno, digamos, cuando tiene hijos, ve que hay hijos que son diferentes desde que nacen. Unos que lloran y son demandantes, otros que son alegres, que se acomodan fácil, que uno dice, qué hijo fácil, qué fácil. Después tenés otro hijo y decís, uy, pero ¿qué pasó? Nada que ver con mi otro hijo. Y otros que son más lentos, más tranquis, ¿sí? Sobre eso se va construyendo, digamos, el carácter, que es lo que el medio ambiente nos va generando, hasta terminar, bueno, en la personalidad que tenemos, ¿sí? Entonces, desde lo constitucional uno tiene como cierta facilidad, propensión, o ser más vulnerable a ponerse violento, a poder controlar menos los impulsos, ¿sí? Y acá juega mucho el alcohol y las drogas. El alcohol ese es otro tema. Es terrible. Sí, sí. Claro. Digamos que no hace más que reforzar algunas situaciones. Las conductas, sí. Y entonces, digamos, en estas fases de este ciclo de violencia hay una primera etapa que tiene que ver con la tensión del que va a ejercer la violencia, que es que uno ve que la persona se pone más irritable, más hosco, más susceptible con pequeñas cosas, ¿sí? Entonces se habla que esto va increyendo. Entonces una fase de tensión, que puede ser que esta tensión sea originada en el trabajo, por una discusión, porque no pudo hacer algo, por una frustración, bueno, por todo lo que nos pasa en la vida, y una fase de explosión, que es ahí cuando la persona estalla y descarga toda su agresividad en las cosas, en una mascota y finalmente en algún integrante de la familia, ¿no? Y lo terrible es que después viene una fase de arrepentimiento, que la llaman fase de luna de miel. Entonces, donde viene el violento y dice, ay, perdóname, no sé qué me pasó, yo te amo, no se va a volver a repetir, le hace regalos, trata de justificar por qué procedió así. Y la pareja, normalmente, desgraciadamente, cae en esto, claro, porque dice, sí, pobre, es mi amor, nosotros vamos a luchar contra el mundo, yo te apoyo, y eso no hace más que reforzar este ciclo, ¿no? Lamentablemente. Bueno, para mí igualmente me parece muy importante hablar de estos temas, no solo de violencia de género, seguir hablando y machacando, sino también de violencia intrafamiliar y recordarnos como para cerrar el teléfono en donde la gente se puede comunicar, sobre todo si vos estás o sos testigo, a veces son los vecinos o las comunidades educativas. Cualquiera, claro, eso no importa. Cualquiera puede denunciar, ¿sí? No tiene por qué ser quien padeció la violencia. Un vecino, un maestro, un familiar, alguien de la calle, ¿sí? Hace la denuncia. En Capital, como dije, el llamar al 137, que es lo más práctico. También pueden ir a La Valle, donde están todos los juzgados, La Valle 1250. Eso es en Capital. Y en provincia a las comisarías u oficinas de la mujer y la familia. Bueno, Patricia, muchas gracias por haber venido acá al programa. Me encanta hablar de este tema y bueno, cualquier cosa te volvemos a llamar. Bueno. Te invitamos de nuevo, pues nos encantó tenerte. Muchas gracias. Me voy al encuentro de Adriana Balaguer para hablar de actualidad y qué tema.